revisar era la clínica y obviamente algo básico que puede ser algún laboratorio. Cuando entrábamos a la semana, está la segunda semana, y esto se dividía en dos grupos, la fase 2A y la donde la 2A, en la primera parte de la segunda semana, que tenía síntomas igual que la primera semana, pero que existía el riesgo de que pueda haber, hay que apagar los silenciadores de micrófonos, por favor. ¿Estamos? Raquel. Sí, doctor. Encárgate, bien. Entonces, tenemos esto que el paciente puede llamar hipoxemia feliz, ya les he explicado por qué. Esos tres factores, que probablemente les pregunte también en el examen, ¿no? O sea, ¿qué es la alteración de, vascular, la vasoplegia, o alteración de la vasoconstricción hipóxica a nivel del territorio, alteración de la complacencia pulmonar y alteración del centro respiratorio, la alteración por el virus que habitualmente es neurotrópico. He estado estudiando porque era estudiar, era una enfermedad nueva, y fui a verlo y el paciente tenía 80 de saturación, 80-82, estaba taquipneico, me acuerdo que estaba con 32 respiraciones por minuto, pero estaba hablando con mascarilla, con bolsa reservorio, a casi 10 litros de oxígeno, y estaba hablando por su celular con su familia, indicándose que se sentía bien. Pero cuando lo vimos, el paciente pues estaba con esa saturación que fue corroborada varias veces. Inmediatamente supimos que estaba en la fase pulmonar 2BA3 y decidimos pasar la terapia intensiva. Por más de que el paciente señalaba que estaba bien. Es lo que a veces pasa ahora. En su momento fue una alerta brutal porque la gente exageraba, no con los datos, pero bueno, esto será la fase pulmonar 2B, que es la fase pulmonar con hipoxemia documentada por gases o por saturometría, donde ya suelen haber infiltrados radiográficos, donde suelen haber marcadores de inflamación en el laboratorio. Y ni hablar si este paciente progresaba, porque no todos progresaban a la fase 3, que es la fase hiperinflamatoria, donde la respuesta inflamatoria era desproporcionada, eso se llama inmunidad adaptativa alterada, en todo caso inmunidad desadaptativa, donde había la famosa tormenta de interleucinas, de citoquinas, elevación de todas las interleucinas, baja de la proteína C reactiva, más importante leucopenia, elevación de la ferritina y los dímeros y de algunos marcadores de isquemia miocárdica que se dieron en su momento, ya que había injuria por miocarditis miocárdica por el virus. Y como les mencionaba esta mañana, acá por ejemplo se pueden ver lo que vamos a entrar a hablar de los fenotipos. O sea, un paciente podía tener una misma cantidad de linfocitos, de dímeros alterados, alteraciones de mayor o menor hipoxemia, o sea, lo que llamamos el gradiente alveolar arterial, o la PAFIO2, el índice de Kirby alterado, y ferritinas variables, desproporcionadas con placas de tórax que podían tener 40, 70 o 90% de afección pulmonar. A esto entonces se empezó a estudiar y salió la noticia de que habían fenotipos de comportamiento evolutivo. Ya esto terminada prácticamente la primera ola, donde el curso hiperactivo o grave era aquel curso de rápida progresión, o sea, aquel paciente que hacía todas estas tres fases y que estaba listo para ser intubado, más o menos como mi paciente que les estaba comentando. El curso indolente, que también se da en la influenza, por si acaso, donde los pacientes en la primera semana están bien, en la segunda también están relativamente bien, pero súbitamente, perdón, los indolentes son los que no pasa nada, es decir, que solo suelen tener un trabajo respiratorio moderado. Y lo bifásico, quise decir, es aquel paciente que está yendo muy bien en la primera semana y súbitamente hace un deterioro agudo con rápida progresión
de la insuficiencia respiratoria. Estos tres cursos suelen y se han visto darse, y a esto se ha llamado fenotipos. Y fíjense ustedes, esto está graficado en documentos de nuestra sociedad en la mayor parte de Latinoamérica. La primera fase, la fase hiperaguda. El segundo es aquel indolente que va mejorando, ¿no?, clínicamente. Y la fase bifásica, que es aquella que va mejorando la primera semana, pero súbitamente, ya sea el paciente esté ventilado o no, empeora rápidamente y de muy mal pronóstico. ¿Y cómo se comportan con algunos parámetros? El indolente es aquel curva celeste que más o menos se mantiene estable y puede ir bien. El hiperagudo, en la línea amarilla, cae rápidamente la función pulmonar. Todos los mecanismos de hipoxemia que ustedes han hablado y han visto en insuficiencia respiratoria, y aquí el mayor mecanismo el distrés es el shunt. Shunt significa admisión venosa mixta por la gran ocupación alveolar de inflamación y edema que hay en los millones de alveolos por el distrés por este virus. Entonces, hay una caída importante de la función pulmonar y habitualmente estos pacientes, cuando están ventilados, requieren baja PIP. Okay. PIP es la presión positiva. Y un modo relativamente liberal, no tan bajo, volumen corriente que se aplica a estos pacientes. 0.2, 0.3 ml es la básica aplicación por kilo de peso del bajo volumen en los distrés, pero en este caso hasta 0.5 se podía aplicar. Luego, esto hay la evolución que llamamos bifásica, donde el paciente parece estar mejorando, pero súbitamente, después de la segunda semana, cae súbitamente y el paciente es colocado en ventilación mecánica. También requieren baja PIP, no generalmente, pero aquí hay que aplicar a la mayor parte de la ventilación mecánica invasiva con bajo volumen corriente. Estoy hablando de 0.2, 0.3, como si fuera un pulmón de bebé, llamado también baby lung, en lo que llamamos distrés, pero ese es otro tema. Bien, en este contexto es lo que sucedía con nuestros pacientes, esos tres tipos de evoluciones, y uno tenía que estar atento y era como aleatorio, no sabíamos cómo poder valorar esta situación y teníamos que hacer monitoreo laboratorial cada día o cada 3 días, según monitoreo de saturación, de gasometría, cuando el paciente estaba hospitalizado, de imágenes, y aquí no se veía mucho la ecografía pulmonar que les dije. Entonces, el doctor Gattinoni, que es un experto anestesiólogo, médico intensivista, perdón, dedicado al distrés, y a él se atribuyen muchísimas de los nuevos conceptos en ventilación mecánica aplicada a distrés, de las zonas reclutables y no reclutables del distrés. Él publicó, junto con otros expertos del rubro, que habían probablemente, por lo que estaban observando, sobre todo en Italia, dos fenotipos, el fenotipo L y el fenotipo H. El fenotipo L era aquel que necesitaba baja PIP, ¿ya? Y el H, que era el que mayormente requería alta PIP, ya que era el paciente típico del distrés no COVID. Y uno lo colocó como L, que no eran tan graves, y otro como H, pero ellos decían que había que ver si este L no progresaba al H, y creo que fue así. L entonces significaba que tenía una baja elastancia, es decir, que el paciente habitualmente requería limitada respuesta al PIB, quiero decir, no mejoraba, baja elastancia, bajo relación ventilación, presión volumen, bajo BQ, bajo peso pulmonar, no había tanto edema en el pulmón supuestamente, y que este paciente se reclutaba con dificultad.
porque reclutar significa reclutar esos alveolos que están colapsados por atelectasia, por pérdida de surfactante con la ventilación mecánica. Y no se podía reclutar aplicando la PIP que sea pues, necesaria. Estos pacientes se ponían que no estaban tan inflamados y más bien tenían que tener un fenotipo microtrombótico pulmonar. Y los H eran aquellos que tenían alta lactancia, que tenían un shunt importante, que se comportaban con los distrés, que había que aplicar PIP de acuerdo a protocolo para reclutar estas zonas colapsadas y más o menos se comportaba, como les decía, como el fenotipo del distrés, no COVID, como es lo que se ve habitualmente en el distrés. Entonces, nos preguntábamos todos, ¿qué hace que algunos pacientes evolucionen mal pese a que estás aplicando el protocolo, estás oxigenando tempranamente, estás haciendo anticoagulación en los pacientes que saltan hacia arriba los laboratorios o sospechan de microtrombosis o tromboembolismo pulmonar, mismo aplicándole esteroides en su momento que todavía no, había mucha conjetura, después del recovery se liberó esta información y salvó vidas, pero a un principio no se sabía muy bien, excepto esa publicación que les pasé esta mañana de ese audio o ese video que el doctor de terapia intensiva del Hospital Español nos informaba y que era su perspectiva, según ellos, y que no estaba nada alejado de la verdad, pero empezó a hablarse de fenotipos hiperinflamatorios e hipoinflamatorios, es decir, aquel fenotipo que tenía una progresión elevada de marcadores, tanto de ferritina, de dímeros, proteína C reactiva baja, etcétera, que condicionaba un síndrome de liberación de citoquinas versus aquel otro hipoinflamatorio, que era el más frecuente, gracias a Dios, pero que en algunos casos también progresaban a síndrome de liberación de citoquinas. ¿Y de qué dependía? Genética, era algo fenotípico, genotípico, era factor ambiental, era carga viral. Bueno, se hizo un estudio, una publicación por Calfi, donde se condicionó estos dos fenotipos o estos subfenotipos inflamatorios y lo que les decía, ¿no? Aquellos que tenían bajos niveles de interleuquinas, factor de necrosis tumoral, proteína C reactiva, eran los que supuestamente tenían menos mortalidad y se liberaban más fácilmente del ventilador, los extubaban fácilmente. Y aquellos hiperinflamados, altos niveles de interleuquinas, altos niveles de factor de necrosis tumoral, bajo bicarbonato, proteína C reactiva elevada, estos pacientes más bien estaban con mayor mortalidad y mayor tiempo de ventilación mecánica. Hubo un estudio posteriormente donde se reclutó pacientes sanos, recuperados y pacientes con COVID de los diferentes tipos de severidad y se vio cómo estaban con respecto a las células, de acuerdo a esto que se llama citometría de flujo, de alta dimensión, células CD8 y B, células B. Y empezó a mezclarse en datos clínicos conjuntamente datos de laboratorio, que en realidad eran laboratorios también que incluían estos que les estaba hablando, les mostré hace rato de biomarcadores. Y se catalogó 200 rasgos y se mezcló a través de qué? De inteligencia artificial, integrando estos datos clínicos, inmunológicos, y se sacaron de ahí 3 tipos de inmunotipos. El primer inmunotipo fue aquel que relativamente tenía altos niveles de CD4, CD8, tenía una alteración de las células linfocitos TH y tenían activados los CD8, llamados EMRA. Estos era un inmunotipo. El inmunotipo 2 eran aquellos que tenían unos CD4, CD8 efectores relativamente preservados, con también sin alteración de las células de memoria, sin presencia de estos CD8 activados y que proliferaban
Las células B de memoria proliferaron estas. Y el inmunotipo 3, que no se activaba prácticamente ningún tipo de células, ni CD4, CD8, ni células B. Y entonces aquí están los grupos, los tres grupos, sus características. El primer inmunotipo era una robusta actividad de células CD4 con una modesta activación de CD8 y linfocitos periféricos. Y estos eran lo que evolucionaban más grave, se podría decir los inmunotipos de tipo actividad incrementada. El segundo inmunotipo era aquellos que tenían un subconjunto de células CD8 como M y EMRA con modesta activación de células CD8 y linfocitos B de memoria. Y esto se explicaba como aquellos que tenían ya una inmunodepresión de su enfermedad de base o preexistente, no, no era por el virus. Y el inmunotipo 3 era aquella que no tenía una respuesta o tenía ninguna o poca respuesta de células y a estos llamábamos algo así como inmunotipo hipo desarrollador de inmunidad. Entonces, eso fue un hallazgo importante, ya que se empezaron a ver de que todo estaba ligado un poco a respuesta inmunológica. Y ahí empezamos a ver y a catalogar y a monitorear todo esto que les decía. Y la evasión inmune, ¿a qué? Sobre todo a la liberación de interferones. Acuérdense que el interferón, el tipo 1, es el principal componente de la inmunidad innata. Pero ojo, algunos estaban con una temprana inhibición de la liberación del interferón y otros tenían anticuerpos más bien contra sus interferones. Era tremendo esto, haciendo que estos inmunotipos y fenotipos, ¿no?, tengan lo que se llamaba inmunidad adaptada alterada, junto con la parte genética, haplotipos HLA, alta carga viral, ¿no?, y pacientes que ya tenían de por sí una inmunidad de base alterada por drogas o por la edad o por enfermedades tipo diabetes u obesidad, eran estos pacientes que tenían esta invasión inmune del SARS-CoV-2 y empezaba a evolucionar muy mal. ¿A qué? A este síndrome de tormenta de citoquinas, que era como un paraguas que estaba englobando lo que este médico español mencionó, ¿no? Es decir, al síndrome de activación macrofágica, a estas infecciones asociadas a otros virus, porque esto no es solo del COVID, ¿no? Por ejemplo, la influenza da lo mismo, el Epstein-Barr virus da lo mismo, ¿ya? Y esto también era una de las causales de mayor perpetuación del proceso inflamatorio que condicionaba un distrés respiratorio. Entonces, hemos entendido qué es lo que pasaba con este 20%, y de estos 20%, ese 5% de evolución muy mala, ¿no?, determinada en forma aleatoria, si uno quiere decir, por estos inmunotipos, por estos fenotipos. Pero no nos olvidemos de que existía algo que tenían que los de terapia intensiva saber también, ¿no? Cuidados críticos. Y yo les mencionaba que normalmente aquel que se detectaba tardíamente entraba a terapia intensiva ya con criterios de intubar, y habían evoluciones y habían comportamientos diferentes en la evolución. Vamos a mostrar algunos casos clínicos también. Entonces, el paciente tenía un distrés fundamentalmente hipoxémico, sin hipercapnia al inicio, con ese porcentaje de casi 60-70% de afección tomográfica. Típica, ¿no?, de este COVID, con esos PANS elevada o normal, pulmones livianos, este es el fenotipo L, pero no reclutables con PIB, salvo por algunas atelectasias. Y ahí estábamos
mejorando el paciente, pero evolucionaba con estos infiltrados a la derecha. Dios. Entonces, este otro lado eran los pacientes con fenotipo más bien H, que se presentaban de golpe o que también evolucionaban en el transcurso de la ventilación mecánica. Hipoxemia severa, shunt, hipoxemias refractarias, potencialmente reclutables, había que aumentar el PEP, una complacencia baja, una presión, volumen bajo, menos de 50 habitualmente, pulmones pesados. Ahora vamos a ver esto de un paciente nuestro y ustedes se van a dar cuenta aquí agosto 2020 y diciembre. Es decir, cuando ves la primera tomografía, dices, ¿cómo ha sobrevivido este paciente? Y ves la del otro lado, a la derecha, es lo que les hablaba de la evolución. Fíjense esa afección que está tomando casi el 100%. Una afección llamada crazy paving o pavimento loco, o sea, vidrio despulido más retículo, eso es lo que llamamos pavimento loco. Aquí está totalmente loco, es decir, completamente tomado. Normalmente el pavimento loco es por parches, pero fíjense cómo sobrevivió este hombre. Ahora vamos a ver. Me voy a este punto, ¿no? Al punto donde, señores, no es la extensión lo que definía solamente la severidad del cuadro. Habría que valorar, aparte de enfermedad de base, el impacto en la ventilación, perfusión, en el intercambio gaseoso, la respuesta a la administración de oxígeno, la frecuencia respiratoria, es decir, el trabajo respiratorio y, por si fuera poco, también si era inflamado o no el paciente, hiperinflamado o no, y cómo se comportaba evolutivamente. ¿Podías saberlo? Never, no podías saberlo, tenías que ir chequeando. De ahí que era todo esto como eh, como una, eh, en realidad como una ruleta rusa. El curso progresivo, aunque se haga bien todo, suele pasar esto que ustedes están viendo y que parece haber fibrosis en la parte del medio con panal de abejas, pero que pronto empieza a mejorar y vamos a explicar por qué. Acá vemos un paciente, esto es de la publicación del Instituto Nacional del Tórax de Chile, de un paciente que justamente el neumólogo jefe presentó y que nos abrió y nos abre mucho los ojos. Tomografía de un paciente crítico que llega y que tiene una PAFIO2 no tan baja, no es menos de 100 a 130, pero tiene esta afección de un 80%, llega taquipneico, es intubado, se hace, bueno, lo ven así con esa tomografía, lo intuban a los pocos días, es intubado, lo colocan en ventilación prono y le hacen una nueva tomografía prácticamente 10 días después de que internó a la sala y una semana después de que el paciente fue intubado. Boca abajo, las vértebras están acá. ¿Qué veo? Mayor extensión de parches con broncograma aéreo hacia la parte ventral. Y si ustedes se fijan acá, parece que vieran hasta neumomediastino en formación, que sí se ha visto en muchos casos. Y nada, ¿qué se aplica ahí? Bueno, debo mencionar que era un paciente de 62 años con el único factor de riesgo que era dislipidémico y que había empezado su cuadro un mes antes y que se internó el 6 de junio y le dieron antibióticos uno cada día, que eso es lo que normalmente se debería usar. Se ha abusado de los bolos en nuestro medio, bueno, eso ha tenido otro contexto. Y fíjense ustedes que el paciente a la semana es extubado por mejoría clínica. Mejoría clínica, y fíjense ustedes que 3 semanas después se hace un control de tomografía, no se hace como en nuestro medio, hacían tomografías cada día, creo, abuso, o sea que tenía que haber hecho un monitoreo más de
parámetros ventilatorios y si quieres imágenes de eco pulmonar, y se ve cómo mejora. Entonces, ¿cómo se explica todo esto? Este paciente que no tiene muchos factores de riesgo, fíjense que 62 años, para mí, su docente es joven, ¿no? Para ustedes ya es un abuelo, que puede ser abuelo, pero eso no significa que sea, bueno, en su concepto progre es para ustedes abuelo. El problema de los progres es que no saben que el relojito va hacia la derecha, excepto para algunos políticos va hacia al revés, ¿no? Pero bueno, eso depende de cada quien y se crea sus propias mentiras, que sean válidas o no. Entonces, era dislipédico, no era diabético, no era obeso, o sea, no se puede decir que era paciente de la tercera edad. Claro, no tenía vacunas en su momento y este paciente a un principio se pone mal, pese a un video despulido extenso, pero se pone muy mal y es internado, le ponen antibióticos, inclusive le ponen corticoides, no mejora, lo intuban, lo pronan, le dan bolos de metilprednisolona porque piensan que estos infiltrados, ya vamos a mencionar, se trata de otra cosa y no necesariamente sobreinfección o fibrosis, y mejora. Ellos consideran que el primer proceso que ha tenido el paciente, que era un fenotipo hiperactivo, ¿no? Un fenotipo de esos que hemos mencionado, que evolucionan rápidamente, pese a todo, y que después, más o menos entrando a la tercera, cuarta semana, empiece a hacer un distrés con lo que llamamos organización o neumonía organizada. Y hay un tipo de neumonía organizada que si tenemos oportunidad de ver, es impresionante lo que nos ha pasado. Aprender cómo esta neumonía organizada, fibrinoide aguda, no es una neumonía propiamente tal, es una neumonitis. Al ser neumonitis, es pasible de mejorar a tratamiento con qué? Con la droga que utilizada a dosis precisas en el momento preciso, por el tiempo preciso, salva vidas, que son los corticoides. O sea, ya le pusieron corticoides, se le vuelve a pulsar acá en esta fase y después viene la fase de recuperación. Entonces ustedes están viendo las explicaciones de esta evolución y los riesgos, ¿no? Porque los esteroides también no están exentos de sobreinfecciones, sobre todo micótica, y dependía de la dosis y del contexto del paciente. En nuestro medio hemos tenido mucha aspergilosis antiinvasiva, en algunos casos, muy pocos, pero rimbombantes casos de mucormicosis o el hongo negro y sobreinfecciones bacterianas multiresistentes, las llamadas IAS, ¿no? Sin contar con el Billy. El Billy es la injuria del ventilador mecánico que lamentablemente se ha cobrado muchas vidas, junto con las infecciones asociadas a cuidados de salud o neumonías intrahospitalarias asociadas a ventilación mecánica. Pero este paciente estaba bien. 4 días antes de que se interne, este paciente estaba normal. ¿Por qué evolucionó tan mal? Ya les he dicho, genética, carga viral, inmunidad desadaptativa o adaptativa errónea con no función del interferón o anticuerpos contra sus propios interferones. Pero algo que hemos aprendido, particularmente lo he aprendido, es la injuria autoinfligida, llamada PES-CIVIC, por el paciente, ¿no? El paciente se autoinflige lesión cuando empieza a respirar habitualmente más de 30 respiraciones por minuto. Acuérdense que estos pacientes tenían un drive respiratorio incrementado por la hipoxemia, por la alteración de la relación presión-volumen, de la compliance, se llama, y empezaban a estar taquipnéicos. Y la taquipnea ha producido per se lesiones por cizallamiento que han producido edema pulmonar mayor y eso se llamaba PES-CIVIC. Por lo tanto, al aprender del PES-CIVIC, se han empezado a valorar y validar muchos mecanismos antes de la intubación para disminuir esta lesión autoinfligida. Entonces, cuando vemos la lesión autoinducida o autoinfligida por parte del paciente, tenemos que ver que la respiración espontánea es uno de los factores que va a producir, junto con el aumento del drive respiratorio, ¿no? Estas oscilaciones de presión y estrés transpulmonar que llevan de por sí a tener mayor fuga capilar, edema pulmonar mayor
alteración de la relación presión-volumen, y es un círculo, un vórtex que va hacia abajo. Y si a eso le sumamos que esto se presenta con hipoxemia, la hipoxemia condiciona mayor expresión de la angiotensina 2, mayor inflamación, y el círculo vicioso está hecho. Esto era lo que uno quería evitar y debería, y lo hemos evitado en su momento. Nada, mostrarles acá, por ejemplo, cómo evoluciona un mismo paciente con tomografías que uno decía está muerto, es dead, en la B, en la C o en la E. Pero, sin embargo, aplicando todos estos conceptos de lesión autoinfligida, prevención de la misma, si el paciente ha sido intubado, condicionar un buen monitoreo, una prono permanente en la terapia, una aplicación exhaustiva de los cuidados del driving pressure, que es la diferencia de la presión media con la PIP, que no debería subir más de 15 centímetros y que si subía está correlacionada casi siempre con BILI, barotrauma, polutrauma, uno puede sacar a sus pacientes. Y quedan estas lesiones, ¿no? Estas pseudobronquiectasias, ustedes están viendo esto que ha sido tratado y muy mal denominado fibrosis pulmonar. Entonces, para un neumólogo es como darle una cachetada de Batman a Robin cuando te muestran estas imágenes y cualquier intersticio o cualquier pseudobronquiectasia te dicen, es fibrosis. Es una bolsa de gatos para el común denominador de los colegas hablar de intersticiopatía y asociarlo a fibrosis. Nada que ver. Fibrosis es el término que se da a aquel pulmón con fanal de abejas, progresivo habitualmente, y ya no tiene vuelta. Lo demás podríamos hablar de enfermedad intersticial difusa o intersticiopatía. Acá vemos entonces los cursos de nuestras vías y lo que va pasando con algunos cursos de las enfermedades en primera fase viremia o réplica viral, en la fase aguda de neumonía y en la fase severa con factores hiperinflamados si es que se dan en el caso. Y hacia abajo, las terapias propuestas que ya vamos a hablar después para los momentos. Lo primero, la oxigenación, que teníamos que evitar, y aquí empezó el pandemonium con el contagio. Y era impresionante, ¿no? Pero el contagio muy poco se han dado en los hospitales, a menos que hayas usado barbijo mal puesto, se han dado en la comunidad en líneas generales. Y bueno, es así, la mayor parte de los contagios no son en los hospitales, son afuera, en las reunioncitas familiares, y ahí empezó todo. Pero bueno, se tenía que tener una habitación individual cerrada, con presión negativa, sobre todo, si es que podías tenerlo, y eso se llamaba aislamiento, ¿no? Empezabas con puntas nasales, mascarilla de oxígeno, sistema Venturi, no mejoraba, podías aplicar ventilación mecánica no invasible, para lo cual tenías que tener equipos de protección individual de el personal correctos, ¿no? Lo que ya sabíamos que usábamos. Luego, aplicar, si no mejoraba, la cánula nasal de alto flujo con equipos de personal, de protección personal importantes, y no se utilizó tanto la cánula nasal de alto flujo y la ventilación mecánica no invasiva por el riesgo de dispersión de los aerosoles, de las partículas virales suspendidas en los aerosoles de paciente que podía estar ventilado, por ejemplo. Y nada, y si no mejoraba, tenías que proceder a la ventilación mecánica. Y era una escalera hacia arriba: oxígeno, bolsa reservorio, cánula nasal de alto flujo versus CEPA, ventilación mecánica no invasiva, uno primero que el otro. Invasiva, con prono, maniobras de reclutamiento alveolar y la ECMO, que podemos hablar después, que es la oxigenación por el circuito extracorpóreo, por membrana. Y era así, de menos a más, con los monitoreos según la escala. Sistemas de bajo flujo y sistemas de alto flujo, desde cánulas, mascarilla de oxígeno, los flujos en litros por minuto, el porcentaje de oxígeno que da por cada litro, por mascarilla, con bolsa de reinhalación, y con bolsa de reinhalación y con bolsa de reservorio no reinhalatoria. Son dos tipos diferentes. Y con esta máscara, con oxígeno, con bolsa no reinhalatoria, es con la que teníamos que oxigenar a nuestros pacientes
cuando el paciente no pasaba terapia intensiva con 8 a 12 litros, que proporcionaba habitualmente entre 8 a 12 litros por minuto, una saturación, un oxígeno de más del 90%. Pero teníamos que tener en cuenta tener este otro armamentario, porque no puedes ir a la guerra. Ucrania no podía defenderse de Rusia porque no estaba preparado. Ahora sí está recontra archi preparado, como también lo hemos estado en su momento nosotros, adquiriendo cánulas nasales de alto flujo, de diferente marca, de diferente índole. Estos sistemas helmet, cascos para ventilación mecánica no invasiva a través también de la aplicación de flujos elevados que proporcionaban presión inspiratoria a través de este casco o la ventilación mecánica con el sistema Total Phase no invasiva y hasta el final la ventilación mecánica. ¿En qué escalamiento? Con este escalamiento proporcional a la PAFIO2. La PAFIO2 es la relación de oxígeno administrado con la gasometría arterial, que ojalá hubiera estado bien hecha. En mi hospital hay un déficit laboratorial donde habitualmente la PaO2 suele tener valores más bajos de lo que se dice y había y hay todavía una desproporción entre la medición de la saturación y la gasometría arterial, que es propia de los cartuchos que están alterados en el monitoreo de la PaO2. Y si uno no lo sabe eso, pues va monitoreando erróneamente su PaFio2 y como ya les mencionaba, también había que ver otros parámetros como el índice de ROX que ahora les voy a hablar. Entonces empezáramos todos con oxígeno, íbamos progresando, si no me recuerdo qué se llama progresando, en el caso de que no corrija, no corrija la hipoxemia. Y se ponía después ya cánula nasal de alto flujo, el riesgo era de diseminación de las partículas virales y también de retardo en la intubación. Pero había esto que lo hemos usado con mucho éxito en la pandemia, el índice de ROX, cuando bajaba por debajo de, habitualmente 4 ya nos preparábamos y si estaba por debajo de 3, la situación se ponía ya definitivamente para que el paciente sea intubado. Pero teníamos otra alternativa en algunas terapias, como las que yo he trabajado. Había, y nos hemos hecho traer estos helmet, y también CPAP, BPAP. Siempre el riesgo estaba pendiente o latente de la aerosolización, sobre todo a un principio donde había no miedo, no pánico, había terror. Y aquí había que monitorizar con el índice de Hathor, ¿no? Ya les voy a mencionar. Y si realmente esto no funcionaba, que no era cuestión de días, era cuestión de horas o minutos, bueno, se planteaba intubar al paciente y hacer la ventilación protectora con volumen tidal bajos, ¿no? O no tan bajos. Y mantener justamente esto que les decía, el driving pressure menos de 15 centímetros con PIP no tan altas, según el fenotipo de Gattinoni H o L. Entonces, el paciente estaba con sospecha de COVID y le dabas con neumonía, le dabas oxígeno y veías que su saturación esté por debajo, por encima de 90, 92, 94, no más tampoco. Y lo ibas evaluando periódicamente, cada hora, monitorizando saturación, frecuencia respiratoria. Y uso de músculos accesorios que fue fundamental. Si nosotros veíamos depresión del hueco supraesternal, supraclavicular, ojo con eso, taquipnea, ¿no? Y que requería más de 40-50% y no mejoraba la saturación, este paciente tenía que aplicarse cánula nasal de alto flujo, monitoreando continuamente. Y aquí cuando poníamos la cánula nasal de alto flujo, que ahora tengo 2 minutos para hablar de esta maravilla, flujos de 40-50, empezábamos 40, FIO2 habitualmente variable, porque puedes dar hasta 100, pero no necesitabas a veces con aumentar el flujo, disminuir el trabajo respiratorio definitivamente y evaluar cada hora, cada 2 horas. ¿Con qué? Con el índice de ROX. ¿Qué es el índice de ROX? Es un índice que integraba saturación, fracción inspirada de oxígeno sobre la frecuencia respiratoria. Y nuestros pacientes que recibían sobre todo la cánula nasal de alto flujo, entre 40 y 50 litros, tenían que ser monitoreadas a las 2 horas, cada las 2 horas, a las 6 horas, a las 12 y todo el tiempo, viendo justamente
en las aplicaciones en los celulares, de acuerdo a nuestros parámetros medidos en tiempo real, cuál era el riesgo de que el paciente fracase y que vaya a requerir ventilación mecánica no invasiva o invasiva. Este índice de ROX, entonces, lo hemos usado a las 2 horas menos de 2.85, a las 6 horas menos de 3.47 y a las 12 horas menos de 3.85 era fracaso y a este paciente lo ibas a empeorar si te ponías caprichoso y no querías intubar. Entonces, había nomás que intubar. Y a cualquier hora, más de 4.8. Entonces, estos pacientes los hemos monitoreado, los hemos tenido con esta cánula nasal de alto flujo, le hemos puesto barbijo encima para disminuir el riesgo de aerolización, pero no solo nos hemos basado en saturación y fiebre, sino también en la escala de trabajo respiratorio, valorando uso de músculos accesorios. Acá hay una escala que no lo hemos usado extensamente, en algún paciente lo hemos usado. También ha sugerido Gattinoni medir la presión de manometría esofágica en los pacientes, pero pues más complicado. Pero esta utilidad de la escala de trabajo respiratorio valoraba justamente el riesgo de lesión autoinfligida. Aleteo nasal, un punto. Uso del esternocleidomastoideo, un punto. Frecuencia respiratoria, había que contar. Si era más de 30, era 4 puntos. Y el uso de músculos abdominales, es decir, la depresión abdominal, que se llama, en inspiración se llama respiración paradojal, también era un punto. Entonces, nosotros, si teníamos menos de 4, seguíamos con la cánula nasal de alto flujo, pero si se contabilizaban estos 4 parámetros, nada. Junto con el índice de ROX, teníamos que decirle al médico de terapia que lo intube y avisar a la familia que se iba a hacer, a menos que la familia decida que no. Cuando el paciente estaba recibiendo ventilación mecánica no invasiva, ¿no? CPAP o el helmet, que muy pocas veces lo utilicé, 3 veces sin éxito, había que monitorizar el HACORT. Es decir, el HACORT era una escala que, a diferencia del ROX, integraba otros parámetros que incluyen la frecuencia de pulso o cardíaca, la frecuencia respiratoria, el estado de conciencia y la acidosis. Y nosotros valorábamos esto, y si un HACOR estaba a las 2 horas, más de 5 puntos, con esta escala que tienen a la derecha, no, a este paciente definitivamente hay que intubarlo. Ya preveíamos para no estar haciendo llamada en la noche, y de acuerdo a los tiempos de muchos médicos de terapia les decíamos que intubar. Por ejemplo, este paciente de 65 años, llega a la clínica San Pedro con 44 respiraciones por minuto. Y viene echado en la camilla. Yo estaba un poco nervioso, pero no había ni cómo hablar. Diabético, que había estado con casi 2 semanas de evolución de un cuadro que pasó desapercibido la primera fase. La hipoxemia no fue detectada, y ya cuando estaba en la fase 3 de estas que hemos hablado, llega a la clínica saturando 66%, con bolsa, mascarilla, oxígeno a 10 litros, ¿no? Y rápidamente se hace el índice de ROX, teniendo en cuenta que hay una correlación de PaFio2, índice de Kirby, con el saturación FIO2, el ASAFIO2 que se llama, ¿no? Entonces sacamos el ROX y tenía, al principio les dije, menos de 4 puntos, estaba en 1.88. Nada, ¿qué vas a ponerle cánula al de alto flujo? Y eso que no tenía tanto compromiso. Y ahí está el paciente, con las disculpas del caso, pero esto es real, ¿no? Y justamente, bueno, he perdido un celular por cuestiones, quién sabe por qué, donde tenía mucho, mucho, mucho para poder mostrar. He perdido el celular, lo he perdido, no sé si inconscientemente, porque me producía mucho dolor, mucho estrés, pero he recuperado algunas de las imágenes donde este paciente, que es real, ¿no?, que tenía estas áfidos menos de 160, que corresponde a un distrés severo, taquipneico, lesión autoinfligida con seguridad, ¿ah?, que no responde, eso se llama hipoxemia refractaria, típico del distrés, y están preparando para una intubación de secuencia rápida. El médico con el cual he trabajado, para mí un experto y valiente médico, porque para ser médico en estas situaciones necesitamos ser valientes. Fíjense ustedes,
a 10 litros, 66 de saturación, 66, 92 latidos por minuto, el paciente estaba lúcido, no se estaba quejando de, ay, ay, estaba siempre, no digo feliz, pero por lo menos no estaba quejoso como se ve, sí había uso de músculos accesorios, y nada, este paciente fue intubado y era para un caso para mostrarles, digamos, ¿no? Y aquí otros casos, a ver si lo silencio esto, porque estábamos haciendo telemedicina, es decir, yo estaba en el otro lado de la sala al principio y los pacientes, fue una primera hora, en los primeros días de la pandemia, ¿no? Donde habían pacientes y el personal de enfermería entraba, nosotros no podíamos entrar a cada rato, íbamos 2 veces y en la noche más monitoreábamos cómo estaba, mediodía, y veíamos cómo estaba el paciente y a través de una tablet hacíamos, preguntando a ver si puedo pasar este audio, si lo ven ustedes. Bueno, creo que no se ve, no se escucha, pero ahorita les voy a pasar el audio original. En esa posición que está yendo muy bien, con 5 litros 95. Gracias. ¿Me puedes ir a buscar al señor Julio Jiménez? ¿Qué cómo está? Que le vaya bien, Grover, que le vaya bien. Voy a pasar mis saludos a su esposa. Y a sus trabajos. Ya, mi hermanito. Entonces, enfermera, por favor, con el señor Julio Jiménez de la... Bueno, ustedes se podrán dar cuenta acá, voy a quitar los audífonos, que estaba el paciente pronado, ¿no? Lo pronábamos 2 horas mínimo. No es tan fácil, hemos hecho construir colchonetas especiales para estos pacientes para que puedan estar, entre comillas, lo más cómodo que sea posible. Y estas situaciones se daban durante la pandemia desde mi casa con el paciente. ¿Para qué? Ya les he mencionado de la palabra miedo, ¿no? Nuestro paciente, que ahora es un amigo, Eben, es un amigo mío que está perfectamente bien, mejor que nosotros, está más joven. Nosotros hemos quedado sentidos con el síndrome de burnout, charlando y alentando a nuestros pacientes pronados. Y este paciente que estaba con puntas nasales aún así estaba pronado. Bueno, mencionarles eso simplemente. Hay algunos, muchísimo más, como les dije. El pronóstico clínico y recuperación según la serie inicial de Wuhan. Nosotros vemos acá, entonces, que los casos leves y moderados habitualmente iban bien, se recuperaban, y muchos severos perfectamente. No sé por qué, lo mencioné el español, los europeos, sobre todo los españoles y los italianos, le fue como en feria. Y probablemente sea por esta genética que predominaba un inmunotipo con, digamos, tendencia a hiperinflamarse y con anticuerpos contra sus propios interferones. Y estos, aunque sean jóvenes sin comorbilidades, igual estaban mal. Pero la mayor parte en esta serie de China iban bien. Pero fíjense las flechas rojas, que aún leves, moderados y sobre todo severos y críticos, había la propensión a evolucionar hacia abajo y a morir. Es decir, había un 10 a 15% de casos leves que podían progresar a moderados y severos y o críticos. Había un 15 a 20% de casos severos que procesaban a críticos, moderados y severos que procesaban a críticos. Y por lo tanto, la mortalidad no era tan alta. Sin embargo, en nuestros pacientes, por la falta, por la tardanza en la llegada de los pacientes que deberían llegar en la fase pulmonar y monitorearse correctamente, oxigenarlos perfectamente, ustedes saben bien la carencia hospitalaria que persiste, ¿no? Y yo les llamo los crueles de la OMS, nos siguen dando esta situación de temor, que va a haber una nueva pandemia en los próximos 5 a 10 años, y va a ser así. Y les pregunto yo a ustedes, ¿estamos preparados? Aunque les quiera decirles,
cada vez nos queremos olvidar de situaciones traumáticas. Está bien desde el punto de vista psicológico. Se llama hasta resiliencia. Pero resiliencia no es hacerse el que no existe, poner la cabeza del avestruz bajo la tierra y hacerse y meterse en el celular, en la inteligencia artificial y abstenerse de lo que está pasando en nuestro entorno. Era al revés, que yo sepa, era más bien potenciar las situaciones que nos vayan a prevenir próximas pandemias, que no solamente es usar barbijo, por si acaso, ¿no? Entonces, condiciona muchas otras cosas que van desde la educación. En este contexto, nosotros hemos tenido más mortalidad y mucho más mortalidad en los críticos, ¿no? Y en los severos. ¿Y cuáles eran los factores pronósticos? Ya les mencioné la edad, como siempre, los criterios de severidad de sepsis, llamado SOFA, el Quick SOFA, que mayormente tiene que ver con el estado de conciencia, con el fallo respiratorio, con la inestabilidad hemodinámica, y biomarcadores, sobre todo los edímeros, cuando estaban más de 1000, también se asumía que había microtrombosis o macrotrombosis con 18 veces más de riesgo versus uno que aquel que no tenía estos criterios. La posición prono, que ya había sido estudiada en muchos casos de distrés, fundamentalmente hipoxémicos, y se puso vigente nuevamente y a nuestros pacientes los teníamos básicamente así, ¿no? ¿Por qué? Porque mejoraba muchísimo la parte de la relación ventilación-perfusión, haciendo que las zonas ventrales se transformen en zonas, entre comillas, por la mejor perfusión a este nivel, ¿no? Y corrija más rápidamente la hipoxemia. Y los teníamos con estas colchonetas, con oxígeno en nuestros pacientes. Después aprendimos que para romper el drive central, no solamente teníamos que colocar las cánulas nasales de alto flujo, sino dar algún tipo de medicación, y ahí está la gran morfina, digo gran porque sí lo hemos usado, y el paciente se podía quedar horas ayudándonos en esta posición. Terrible, fue terrible, pero estos pacientes que les estoy mostrando salieron perfectamente bien y de tanto en tanto nos vienen a saludar. La cánula nasal de alto flujo es un soporte no invasivo que es un mezclador de aire y flujo. Flujo que va de 10 a 60 litros por minuto, siempre tiene que estar humidificado y calefaccionado a 37 grados, que es una alternativa a la ventilación mecánica no invasiva, pero, ojo, no siempre, no se ha demostrado y hasta ahora sigue siendo controversial la superioridad de uno u otro, pero es muy bien tolerada, fácil, usable. El doctor Antonio López se ha comprado 6 equipos para salvar vidas, nada más. Y ahí los tengo, esperando la próxima pandemia. Bueno, no sé, pero de que he salvado vidas, he salvado vidas. ¿Y cuánto cuesta la vida? Les pregunto siempre a mis alumnos y me dicen todos, no tengo un precio. Sin embargo, salen de medicina y se ponen un precio muy barato, dicho sea de paso, ¿no? Y aquí no viene el concepto, no aplica el concepto, no tiene nada que ver. La vida humana no tiene precio, caballeros. No tiene precio. Para algunos sí. Para la mayor parte que nos quieren poner etiquetas y números nos ponen. Pero como yo soy indomable, pues no, nada. Nos hemos puesto en campaña, hemos hecho todos estos equipos. ¿Qué tiene? La finalidad, los efectos fisiológicos de realizar un barrido del CO2 del espacio muerto anatómico con el alto flujo. Además de que con este flujo tan rápido, en este caso le estábamos dando a este paciente 40 litros por minuto, estábamos dando una FIO2 de 53, ¿no? Permanente, romper o mejorar el colapso o el trabajo que brinda la vía aérea superior, la resistencia que ofrece al flujo la vía aérea superior. Además, mantiene el clearance mucociliar, cosa que no ocurre con la ventilación mecánica inclusive no invasiva, y con la invasiva ni hablar, ¿no? Teníamos que aspirar con sistema cerrado a nuestros pacientes. Aquí se trataba de disminuir el trabajo respiratorio. Entonces, hay diferentes modelos, como este que está colocado en un parante, y fíjense la cánula nasal, porque es una cánula nasal flexible, ¿no? Variable para cada paciente. Ya después nos han traído muchos, a un principio era como pedir, no sé, pues,
como pedir aviones, ¿no? Si ha habido una serie de locuras con los respiradores, imagínense qué ha pasado con las cánulas nasales de alto flujo. Tengo anécdotas, las voy a plasmar en mi libro, anécdotas de injuria personal, o sea, de bajeza personal hacia la pero eso pasa, les dije. Y estos pacientes, además, pueden hablar y comer durante la ventilación mecánica no invasiva. Este es uno de nuestros equipos. Es oro, vale oro, y hemos usado en nuestra unidad, bueno, toda la unidad, allá en Domo y también en la salita de aislamiento, estas cánulas nasales de alto flujo, aplicando 90% FIO2 acá, 60 litros por minuto a distrés severos, pero no críticos, y después de 2 a 4 semanas de usar esto, 2 a 4 semanas, sin intubar, los hemos sacado a los pacientes y de hecho me imagino que están ahí, felices. Ahí están nuestros pacientes. Miren esta placa, por ejemplo, de este paciente que tiene terrible condensación bilateral, un distrés imagenológico, clínico, laboratorial de riesgo. ¿Por qué? Esta cánula de sal de alto flujo disminuye la frecuencia respiratoria. Normalmente estaban con 35, bajaba a 25, solo aplicándole flujo alto. ¿Cómo debe usar? Disminuye el trabajo respiratorio. ¿Okay? No era soporte, en realidad es disminuir el trabajo respiratorio y esto es impagable. Confort y tolerancia de la interfase nasal. Esta paciente, bueno, esto ya es una propaganda para la televisión, Bolivisión, aquí está tomando su juguito, no era tanto, pero sí podían alimentarse, como mi profesora, que llegó gravísima, que no le quisieron vacunar porque estaba con anemia. A ver, imagínense la locura, en su seguro le dijeron, no te vas a vacunar porque estás con anemia. ¿Quién ha dicho que la anemia era una contraindicación para la vacuna? No, ahí está feliz mi profe. Y bueno, hay varias literaturas al respecto, ¿no? Donde se podía ver que usando cánula nasal de alto flujo, los días de ventilación mecánica o la probabilidad de llegar a ventilación mecánica, fallo multiorgánico, disminuir y la probabilidad de muerte. De los que no usaban 70 versus los que usaban 30, en Chile, era tremendo. Aquí hay más evidencias al respecto de la oxigenoterapia convencional con las de cánula nasal de alto flujo y definitivamente disminuye significativamente la probabilidad de ventilación mecánica y conlleva el menor riesgo de mortalidad por el virus y por sobreinfecciones. Cuando hablamos de, ya estamos terminando, cuando hablamos de fármacos nos tenemos que remitir a este gran árbol, ¿no? Que ya desde fines del 2020 empezó a tener fuerza, porque mientras tanto fue un pandemonio. No se olviden de la hidroxicloroquina y todo el show de Donald Trump, y nosotros tuvimos un Donald Trump petrobambino, donde a primera noticia de una publicación francesa de que la hidroxicloroquina junto con la citromicina era en 8 pacientitos, era la panacea. Se acabaron las hidroxicloroquinas para los pacientes con lupus, con estivopatías, y no había más. Es más, a mí me la dieron una cajita, doctor, para usted, para que no se, por si acaso. Y como estábamos en pandemonium, yo me las compré, por si acaso, pero no lo usé nunca. Y empecé a estudiar y empezamos a ver la evidencia poco a poco, y había que estar atento a todos los seminarios, invertir en ellos, para poder estar atento a las evidencias. Igualmente pasó con el Caletra, utilizado fármaco para el virus del VIH. De aquí lo que sirve es el ritonavir, pero unido al nilmatrelvir, que es un compuesto del fármaco actual que se llama Paxlovid, que sirve para tratar formas, inclusive severas, de las variantes Omicron. Los interferones, la colchicina, todo esto que está en rojo ya no se usa más. Lo que está en verde es vía libre para usar en neumonía corticoides. En neumonía, no en la primera fase. Entonces, hacemos mal cuando un paciente que está al tercer día, que está con dolor de garganta, empiezas a darle dexametasona. ¿Por qué? Porque eso más bien se ha visto que aumenta la carga viral y aumenta los peores resultados en estudios, en metaanálisis. Corticoides en la fase neumónica. Si está requiriendo oxígeno, no soporte ventilatorio, mejor todavía. Pero si ya está intubado, también se puede dar. La respuesta no es tan buena. Pero en fase neumónica, no se debe dar antes. Los anticoagulantes también se ha hecho mano por estos criterios de que todo era trombosis.
Claro, una cosa es microtrombosis y otra cosa es trombosis vascular evidenciada por angioTAC, por ecodoppler, ¿no? La mayor parte hacían microtrombosis, como hemos explicado en la fisiopatología, y había que anticoagular sistémicamente solamente aquellos pacientes con documentación de trombosis con angioTAC confirmado o que hayan hecho un salto abrupto del monitoreo de los delímeros, que lo hacíamos cada 2 a 3 días, y que estaba con 500, 700 y de pronto aparecía con 5000. Ese paciente tenía que ser anticoagulado a menos que tenga una contraindicación. ¿Qué significa anticoagular? Darle dosis de anticoagulación de la heparina de bajo peso molecular. Usábamos, y actualmente también está con evidencia científica, el tocilizumab, ¿no? Para el síndrome de liberación de citoquinas. Y se usa conjuntamente los esteroides. Y como ha habido gran desinformación y grandes expertos, ¿no? Aquí falta la ivermectina y el dióxido de cloro, digo, y los antibióticos, ¿no? Ha habido grandes expertos que se metían a opinar y les daban, sobre todo en medio local y en redes, les daban cobertura y pues nada, salían a opinar y empezaban a hacer todo mal, todo mal. El remdesivir, que está en plomo, pues los efectos mejores se han podido ver ahora, que es en pacientes en la primera fase, en la primera semana, que no estén vacunados completamente y que tengan factores de riesgo, como ser la edad o comorbilidades, para administrar en 3 días 400 miligramos con 90% de éxito, 87% de éxito. ¿En cuáles eran los goals, los outcomes que llaman? Primarios y secundarios. Los outcomes son evitar la muerte y hospitalización por neumonía, ¿ok? Que eso es lo que se ha basado casi la mayor parte de estos estudios. Y esto ha sido publicado en este NIH con varias revisiones, ¿no?, del COVID-19, donde tenemos esto. Antivirales en la primera semana para disminuir la réplica viral y bajar la carga bacteriana. ¿Cuáles tenemos ahora? Tenemos en pacientes hospitalizados no vacunados, insisto, en la primera semana, remdesivir endovenoso. Hay la promesa de usar remdesivir por vía oral. Hasta ahora no he podido verificar que el remdesivir por vía oral esté disponible en Europa o en países asiáticos. ¿Qué se ha utilizado? Se ha utilizado el favipiravir. El favipiravir, que en realidad era una molécula que ha sido estudiada y extrapolada, digamos, del SARS-CoV-1 y sobre todo la influenza, ¿no? Con disminución de la carga viral, pero ninguna disminución de la progresión a formas graves y la mortalidad. No se estudió nunca y se utilizó grandemente. Estoy hablando del abifavir o favipiravir, ¿no? Que en realidad no sirve. Y los que sí sirven son ahora en la fase neumónica. Estoy hablando en la fase de réplica viral, el remdesivir. En fase no neumónica, no hospitalizado, el molnupiravir, a través de los estudios. Un segundito, por favor, voy a parar, me están buscando. Tomen agua. Ya voy a terminar, chicos. Denme un segundito. Hola, se está hablando. Hola, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Bien. ¿Cuánto es? Pero los datos de tu mamá. Vaya, che. Hola, no se ha estado escuchando mi presentación por lo que he visto y no me han dicho nada. Doctor, sí se está escuchando. Ah, es que yo estoy entrando al suelo. Mil disculpas. Wait a moment, please. Es que yo entré inicialmente al Zoom y después quedamos en hacerlo por el Meet y estaba ahorita estresado. Voy a salirme del Zoom para no marearme. Denme un minutito, ¿sí? Está bien, doctor.
continúo. Y si hay algún problema, les ruego que me interrumpan. ¿Todo está bien? Sí, doctor. Ya. Entonces tenemos acá pilares importantes, que los antivirales, que ya les he dicho cuáles hay que usar, ahorita voy a repetir, en la primera semana. Cuando hay neumonía también se puede usar, pero los resultados ya no son tan buenos. Se trata de evitar la réplica viral, que se presenta en los primeros 5 días, ¿no? En la primera semana. Ya después, cuando está la segunda semana, el rendimiento, al igual que el oseltamivir, el Tamiflu para el virus de la influenza, ya no es tan bueno. Habría que usar medicamentos inmunomoduladores para disminuir el proceso inflamatorio, evitar o mitigar el síndrome de liberación de citocinas y el fenómeno de hipercoagulabilidad también. Y las terapias de soporte, básicamente oxígeno. Oxígeno en todas las formas que he mencionado, drogas vasoactivas si había inestabilidad hemodinámica, diálisis, terapia de reemplazo renal y la oxigenación por membrana extracorpórea en el caso de países que así lo tengan en distrés refractarios, inclusive a ventilación mecánica, alto a ventilación mecánica durante varios días, con todo lo que implica el PIB y todo la FIO2 elevada. Y esto son paneles de recomendaciones donde arriba poníamos utilizar en pacientes no hospitalizados, ¿no ve? Remdesivir. En pacientes en amarillo hospitalizados también se usaba remdesivir y dexametasona. En pacientes que requerían oxígeno en la fase pulmonar 2B, dexametasona más remdesivir. Y ojo, aquí se ha sumado el tocilizumab. Estos han sido los fármacos básicamente documentados con niveles de evidencia inclusive, y que aquí se los pongo conjuntamente algo que nunca lo vamos a tener, pero que hay que mencionar que son los anticuerpos monoclonales. Entonces, las fases de la enfermedad, en la fase 1 y 2, que habitualmente son leves, ¿no? Que son pausisintomáticos, en las primeras semanas se podía y se debe administrar ahora sí medicamentos antivirales como cuáles, el molnupiravir y el remdesivir en pauta corta. Ahora, este oral PF, que es en realidad el Paxlovid, también para las variantes Omicron. Y anticuerpos monoclonales que para las variantes Omicron, la última, no hay. O sea, evaden todo lo que significa anticuerpos monoclonales y vacunas, estas nuevas variantes Omicron. Ya lo vamos a mencionar posteriormente. ¿Qué había que hacer? Y eso es pregunta. Test rápido, aislamiento del paciente, evitar contagio en la comunidad y aplicarse antivirales. Se ha hecho en muy contados casos. Cuando el paciente ingresa al hospital, aparte de monitorear estrechamente los parámetros que he mencionado de saturación, laboratorios, de biomarcadores, se puede administrar remdesivir para las fases 4 a 6 y también cuando el paciente tenga sobre todo proteína C reactiva, solo un laboratorio que está más de 50, ya podíamos utilizar el tocilizumab u otras moléculas que han estado también con menor evidencia, pero sí eficacia, el baricitinib y el tofacitinib. El tocilizumab lo hemos usado junto con la dexametasona, la tocilizumab una o dos dosis, por 300 miligramos u 800 de acuerdo al peso, y la dexametasona, máximo 6 miligramos endovenoso, u 8, porque la dexa viene de 8, 6 u 8 prácticamente no había gran diferencia, durante 10 días endovenoso. Y no anticoagulación sistémica, solo tromboprofilaxis, heparina de bajo peso molecular preventiva. Y había que monitorear delímeros y clínicamente, ante la menor sospecha de un evento trombótico o un salto abrupto, elevación abrupta de los delímeros, sí habíamos que anticoagular al paciente. Hasta ahora sigue esto vigente. Y esto es importante que menciona esta publicación, y siempre les digo a todos, yo me digo a mí mismo, primero no hacer daño. ¿Qué significa? ¿Vale mi intervención hacer un show? ¿Es un show económico lo que voy a hacer yo? Voy a dármelas de gran jefe y a actuar más que
trabajar, que es diferente, ¿no? Lo primero es no hacer daño, pero eso también no tiene que estar distorsionado, como dice esta publicación, y manipulado por la farmacia internacional, por las grandes corporaciones farmacéuticas, ¿no? Cuidado con todo esto. Por lo tanto, queridos colegas, tenemos que tener un juicio equilibrado para poder ver justamente lo que tenemos que dar y lo que no tenemos que dar a nuestro paciente. ¿Qué no tenemos que dar a nuestros pacientes? Acitromicina, hidroxicloroquina, ivermectina, corticoides en la primera semana de la infección, antibióticos de entrada, a menos que el paciente tenga un EPOC agudizado o tenga fibrosis quística o bronquiectasias con colonización bacteriana previa. No, no vale la pena dar antibióticos. 6% se ha podido estudiar que solamente hay con infección bacteriana. No es como la influenza que se presenta hasta un 20%. Anticoagulantes de entrada, ni en la primera semana, sí, en contexto de tromboprofilaxis, aspirina, que se ha usado y abusado, y otras cosas más, ¿no? No nos olvidemos del zinc, de la vitamina D, que usábamos, que son fármacos para aumentar la inmunidad, pero eso es preventivo, igual que ahora son los probióticos, ¿verdad? Pero nada, el show fue brutal. Siempre tener en cuenta este gráfico de los casos leves y moderados 80% y que estar cuidado, que este leve puede pasar rápidamente a crítico, hasta una 10 a 15%, y los severos hasta un 20%, y monitorear estrechamente. Y para eso teníamos nuestras tablas, y hay que usar esto, por ejemplo, esta clasificación de severidad, GRAM, la clasificación de GRAM, donde nosotros poníamos si tenía anormalidad radiográfica, la edad del paciente, si tenía hemoptisis, disnea, si estaba inconsciente, más o menos los criterios de severidad de la neumonía, historia de neoplasia, cómo estaba el ratio de neutrófilos linfocitos para saber la linfopenia, el ratio, ¿no? Cómo estaba, y anotábamos acá, y nosotros teníamos inclusive el número de comorbilidades para poder decir cuál era el riesgo de que el paciente, digamos, muera, ¿no? Riesgo bajo, medio o riesgo alto, ¿no? Entonces, todo esto basado en estudios que han sido fundamentados y que la Organización Mundial de la Salud lo pone en esta escala, que es un poquito complicada, que no quería mostrárselos, pero sí tenemos que ver justamente en esta escala NIU 2, de acuerdo al rango, frecuencia respiratoria, saturación, en caso de POC, saturación, si estaba recibiendo oxígeno, presión arterial, frecuencia cardíaca, la conciencia y la temperatura. Son signos vitales, básicamente, ¿no? Y tenemos donde estamos viendo a un principio y en forma de la evolución. Y hacíamos un triaje. Todos los pacientes que estaban en rojo, pues ¿dónde vamos? Probablemente terapia, está grave. Los que estamos en estadio 3 y 6, estos son los estadios moderados a severos. Los celestes y los verdes claritos son riesgo bajo, pero siempre hay que estar monitoreando por esta posibilidad. Bueno, esta es una foto que de tantas cosas saqué al ir a mi hospital, en la esquina del hospital, en la Blanco Galindo, donde habían 4 gatos, digo 4 camiones, o 3, como mucho. Y ahora hay 400, si mal no recuerdo, o tal vez más. Y miren el cielo, qué lindo. Y era en pleno invierno, entonces imagínense ustedes cómo hace la contaminación atmosférica por el parque vehicular, y estamos intoxicándonos. ¿Y alguien dice algo? No. Todos somos consumistas, ¿no? Hasta yo tengo un relativamente último modelo, pero caramba, tenemos que cambiar. Si no, la próxima pandemia va a ser, no sé, no sé. Muestro con mucho orgullo mi primer equipo de protección personal que pude tenerlo, y no sabía que iba a tener como 10 más o 20 más que los he usado y los he abusado. 2 minutos para hablarles de las variantes Omicron, que son muy transmisibles, que han cambiado las antiguas, o también llamadas virus fundacionales, alfa, beta, delta, a mí me dio el delta y gamma. Los Omicrones, que ahora prevalecen en el mundo, ¿no? Y que han tenido justamente la capacidad
de ir mutando rápidamente y de perfeccionar su spike, su proteína spike, para unirse, pero tan exactamente al receptor AC2 y a través de esta molécula que se llama proteinserina transmembrana, ¿ya? Se unía muy bien al receptor AC2, pero había la furina que les cortaba y hacía que se inclusione dentro del citoplasma y faciliten la réplica viral. Entonces, la buena noticia es que son menos virulentas que las alfa y que las delta. La delta me dio a mí, menos mal que estaba vacunado. Y aquí están justamente las variantes Omicron que han cambiado. Era la BA1, BA2. Después fue la BA4, BA5. Después apareció las XB, XBB1, y ahora estamos con otra variante que ya les voy a mencionar. Las Omicron entonces aumentan la transmisibilidad, lo que era 1, contagiar a 2,5 o a 3, ahora contagian a más de 10 personas. Tienen un R0 más de 10. Aumenta la transmisión, aumenta la infectividad, ¿no? Por la unión al virus, reduce la neutralización por los anticuerpos, o sea, no importa que estés vacunado, como no tenemos las vacunas bivalentes, entonces te puede y te va a seguir dando, eso no quiere decir que te vas a morir, ¿no? Las vacunas evitan las formas graves de la enfermedad, no evitan el contagio. Lo que evita el contagio son los tumultos de la feria, las fiestas de Maroy y compañía, sin nada, ¿no? Y después estás culpando al doctor. Se replica más en las vías respiratorias altas que en las vías bajas, en los bronquiolos de transición que les mencioné, en las variantes fundacionales. Estas son más de vías aéreas superiores, o sea, que producen más laringitis, traqueobronquitis, sinusitis que neumonía. Y el periodo de incubación es más corto y la transmisión también es más corto, pero más eficaz. Por último, voy a pasar a ver lo que he grabado de la Organización Mundial de la Salud esta mañana, pero es el registro del 7 de junio, porque no hay del 11, donde tenemos en el mundo los nuevos casos, 219.183 casos, ¿ya? Casos acumulativos, y muertes acumulativas, más de casi 7 millones de muertes en el mundo, y ahí tenemos los diferentes países con, vamos a ver cómo está Bolivia. El mundo tiene estas muertes, perdón, estos son los casos, ¿no? Las muertes son, como les decía yo, se han muerto en los últimos días por COVID en el mundo más de 1,000 personas. Se han muerto hasta ahorita casi 7 millones, 6.900.000. ¿Ya? Vacunas en el mundo, no sé cuánto ya corresponde a 13, no sé si son billones, ¿no? 396.086.098 vacunas de dosis en el mundo. Ya vamos a ver cómo estamos en nuestro país. El Estado Plurinacional de Bolivia tiene hasta ahorita casi 2 millones de casos confirmados. Multiplíquenlo esto, yo creo por 5, porque no se testea, no se avisa correctamente, no se hace un correcto monitoreo, se ha bajado la guardia, prácticamente ya no existe la salud en el país, ¿no ven? Sálvese quien pueda, como quien dice. Tenemos hasta ahorita 22.384 muertes, y eso es discutible también. Quiero entrar en polémicas. Y en la última semana hemos tenido 836 casos, no muertes. Muerte cero en la última semana. Hasta ahorita, esta cantidad de casos y de muertes en Bolivia, hoy, bueno, hasta el 7 de junio. Y aquí están las olas bolivianas. Las olas que empezó, ahí están, en abril, mayo les dije que yo tuve el primer paciente en mi hospital. Después apareció la segunda ola, la tercera que fue la peor por severidad, la cuarta por número y severidad, hasta antes de Año Nuevo, creo que era Delta, después de Año Nuevo era el Omicron, variantes Omicron, que como siempre tenía una tardanza de 2 meses en llegar a nuestro país, máximo. Y después ahí están las olas Omicron, julio 2022, enero 2023. Ya ha empezado recientemente, 2023 también, una pequeña olita que ahí está en enero, ¿no? Y recientemente también hay brotecitos, y de ahí, afortunadamente, todas estas, desde enero 2022, julio, enero 2023, y recientemente
los casos que se están presentando son variantes Omicron y las muertes cada vez más en la primera ola por deficiencia en las camas, en todo, que les estoy mencionando, ¿no? Que todo ha tenido que ver con todo esto. En enero y en julio, donde teníamos ya preparados, inclusive habían domos, habían salas de aislamiento, todo, pero igual las variantes han sido muy patógenas, muy virulentas, mucha severidad de los cuadros. Vacunas en Bolivia. Tenemos, belleza, 16 millones de vacunas administradas, pero les debe mencionar que solamente 2 millones tenemos 3 dosis. O sea, sumados tenemos 16 millones, pero lamentablemente estamos con pobres vacunas porque la Organización Mundial de la Salud indica que la vacuna administrada fundacional deben ser como mínimo 3 dosis, ¿no es así? Y algunos tienen 0 dosis, médicos tienen 0, no sé por qué no tienen ni una vacuna, y eso es una variante que no sé cómo llamarla, se llama variante estupidez, pero así estamos. Y no sé, ojalá que ustedes tengan por lo menos 3 vacunas, sin contar que no tenemos en el país y en Latinoamérica, excepto Chile y creo Perú, la bivalente que incluye las variantes Omicron, que deberían ser obligatorias por lo menos una vez este 2022 y otra este 2023, y que pues por ahora no hay nada al respecto. Con respecto a las variantes últimas, esta publicación también de hoy del NextTrain, que es justamente para ver, ustedes pueden entrar a NextTrain y buscar justamente cómo han estado las diferentes variantes a lo largo del tiempo, desde el 2020, con todas las variantes, y fíjense que desde el 2021 empieza la Omicron con la variante BA1, BA2, luego la BA4, BA5, y se van subdividiendo a las variantes 2.75, si recuerdan ustedes, es la llamada Centaurus, y después aparece el BQ1 y el BQ.1 junto con el XBB, por otras ramas pero siguen siendo sublinajes Omicron. Entonces, BQ1 y BQ.1 son las variantes que producían esta denominación que llamó la atención y que asustó perro del infierno, que fue a principios de año. Después ha empezado la XBB y la XBB 1.5, que es la variante Kraken, que ha salido de China, cuando abrió y liberó la política cero COVID China, y pues abrió sus fronteras y se olvidó del COVID, ¿no? Entonces murieron cualquier cantidad de casos de contagios en China. China es un país con muy poca libertad de expresión y de publicación, y que realmente limita todo lo que es sus publicaciones. Eso es extraño, pero para buen entender pocas palabras. Y aquí tenemos la variante Kraken. Pero últimamente ha aparecido esta que se llama Arcturus, la XBB 1.16, que como ustedes ven a la fecha de hoy, tenemos este clado 223B, se llama, con esta variante o linaje XBB 1.16, llamada Arcturus, con una frecuencia de presentación del 20%. Ayer, en realidad, el punto de visualización de esta variante, que probablemente es bien transmisible, que produce fiebre, un síndrome inflamatorio con adenopatías y conjuntivitis, y que probablemente venga aquí porque es muy contagioso. Y como están abiertas las fronteras, nada, va a venir aquí y no se asusten. Y aquí tenemos las diferentes variantes de acuerdo a nuestras regiones, y en Bolivia no se está secuenciando y solamente tenemos hasta la variante, ni siquiera Omicron. Si hemos secuenciado una muestrita y hemos dicho, sí, debería secuenciarse el 10% de las muestras. ¿Se hace eso? No. ¿Por qué? Porque salud no tiene importancia. ¿No? La vida humana aquí no vale nada. Lo que vale es otra cosa. Muchas gracias, coleguitas. Les manda saludos mis amigos, mis pacientes. ¿Alguna pregunta? Van a disculpar que sea tan sarcástico, pero es lo mínimo que puedo decir con respecto a muchas cosas. Y después les comentaré algunas más. Luis Adolfo, pregúntame, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas Quería noches. preguntar sobre el Paxlovid y usted mencionó que es mucho más específica para la variante Omicron. Y Sí. para estas nuevas variantes que son Cracker y Arcturus que usted mencionó, Perfecto.
¿hay algún medicamento? Y también quería preguntar si, entonces, si esta es mucho más específica para Omicron, ¿deberíamos de emplazar a Remdesivir por el Paxlovid? Buena pregunta. En realidad, todas estas son administradas en pacientes ambulatorios, con riesgo preferentemente. La FDA lo ha puesto y también en los documentos OMS están para pacientes que no tienen las vacunas completas y sobre todo que tienen comorbilidades de riesgo. ¿Cuáles? Ustedes ya conocen, no solo la edad, ¿no? De 65 para arriba empieza la edad, 80 ni qué decirlo. Pero también estamos hablando de pacientes con diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, cardiopatías de diferente índole, neumopatía crónica, EPOC, ¿ya? Fibrosis pulmonar, bronquiectasias, pacientes trasplantados de cualquier órgano que reciben inmunosupresores, pacientes con enfermedades del tejido colágeno o enfermedades autoinmunes que reciben, basta ya, 3 meses de prednisona más de 20 miligramos, ya se puede hablar de una inmunosupresión. Después, pacientes esclerostomizados. Bueno, este grupo de pacientes deberían recibir, ni bien se diagnostica en la primera semana, el Paxlovid, ¿no? Milmetralvid más ritonavir, el caletra, pero parte del caletra, pero unido a otra molécula que sí se ha visto eficaz, eficiente en prevenir ¿qué? ¿Cuáles son los outcomes? Prevenir las formas graves, neumonía y hospitalización y muerte por estas variantes. Por lo tanto, sí debería ser aplicado en este grupo y de hecho lo utilizan en Estados Unidos y en Europa, ¿no ve? Aún teniendo la vacuna bivalente. Ellos se le han dado el lujo de no usar hace meses y tal vez más de un año el barbijo. Nosotros que tenemos, no se ha liberado y no conviene, creo, a Pfizer porque es caro y no van bueno, pese a que hay un convenio, si ustedes leen en la página de la Organización Mundial de la Salud, lo dijo el principal responsable, que es el doctor Tedros, que para países de bajos y medianos ingresos hay formas de financiación de este fármaco, ¿no? Para que llegue a nuestro medio y contra prueba positiva se pueda suministrar así como se suministraba antes el Tamiflu. Pero soy crítico y soy médico, entonces, ¿cómo no voy a protestar si es que esto no lo está haciendo nuestro Ministerio de Salud? Nos ha dejado solos. ¿Y qué usamos? Lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Molnupiravir para vía oral, pero solamente en pacientes ambulatorios, no con neumonía. Y para pacientes, ¿qué tenemos? El Remdesivir, que creo que yo llega a ser igual de caro que el Paxlovid y que sí podemos y debemos administrar en pacientes de riesgo, con comorbilidades, sin vacunas, en domicilio, endovenoso, no hay vía oral. El Paxlovid es vía oral. El molnupiravir en pacientes con neumonía no se ha visto que sea tan eficaz como en pacientes sin neumonía. Por lo tanto, cuando yo hablo de antivirales, tiene que ser en la primera semana. Por lo tanto, cuando tenemos síntomas de resfrío común, como son variantes silenciosas, que parece un resfrío común, ¿no? Testemos rápidamente un antígeno. ¿Cuánto cuesta un antígeno? 50 bolivianos. ¿Cuánto cuesta el molnupiravir? Pues caro. El remdesivir, ni te lo digo cuánto he gastado yo con el equipo. Pero bueno, es mejor testearse y aislarse, que creo que eso es lo que deberíamos aprender, estimado Grajeda. Es decir, testearnos, nosotros debemos saber autoisoparnos. Esa era la idea de Bill Gates, ¿no? Autoisoparnos, testearnos, saber hacernos la prueba, o que tu hermano o en la familia saber, y rápidamente aislarnos y evitar el contagio. Primero, en nuestro núcleo familiar vamos a poder trabajar mejor. Y si tenemos, acudir a nuestro antiviral o al tratamiento sintomático. Si soy joven, tengo 3, 4 vacunas, no quiero molnupiravir. De hecho, a veces no está indicado solamente en pacientes con comorbilidades. Y nada, me monitoreo los síntomas de riesgo, ¿no? Pero no entro en pánico, me asesoro bien. De eso se trata, estimado. Ojo, que ahora tenemos los test de antígeno múltiples que nos permiten, antígeno, ojo, con su sensibilidad limitada y especificidad 100%, testear si es influenza, si es también A o B o es COVID. Entonces, con eso hacemos un gran impacto, porque si se supone que sale negativo, puedes tener, pero seguramente tienes baja carga viral y ya no vas a contagiar. Como cualquier virus, aíslate, usa barbijo en tu casa
y ya no tomas antivirales si es que salió negativo, monitoriza los síntomas de alarma, pero evita el contagio en la comunidad y evita ser ¿no? Esa persona que es obsesiva, esa persona ansiosa, esa persona que forma parte del problema y no de la solución, que solamente cuando está mal la cosa, grita, ¿no? Y con mis alumnos me conocen, ¿no? Los famosos sopranos que digo, ¡guau! Que gritan, pues esa gente reactiva no sirve. Y hay harto, básicamente todos. Deberíamos tener el Paxlovid, no lo tenemos. Deberíamos tener la bivalente, no lo tenemos. Deberíamos tener por lo menos 60% de los bolivianos, digo 8 millones de bolivianos, con 3 vacunas. Tenemos 2 millones de vacunas. Se ha hecho mal esa parte. Por lo tanto, estamos con COVID para cuando lleguen a hacer su internado y residencia en 1, 2, 3 años, ustedes van a seguir viendo esto. ¿Ok? Y que estar preparados para las nuevas novedades. Ojalá que no haya más. Parece que estamos al fin de la pandemia. ¿Cuál es el peligro? Que emerjan otros virus, no sé cuál. Probablemente el virus de origen aviar, ¿no? H1N5, si mal no recuerdo. H5N1. Ya estoy mareado. Un abrazo. Raquel, yo les debo la presentación del tromboembolismo pulmonar. Ahorita mismo se las paso.